Cordial saludo compañeros y tutora de Cultura Política. Mi nombre es Fernando Augusto Gil Huertas y soy estudiante de Administración de Empresas. Continuando con la exposición de mi compañera Angélica, les voy a responder las siguientes preguntas. ¿Qué población es afectada y quiénes son los autores relevantes del sector social investigado? Las personas afectadas durante las protestas estudiantiles fueron, aparte de los manifestantes, la población civil del país, puesto que los autores relevantes como el ejército colombiano no mide la fuerza con la que hace las represiones, generando pánico y susto, además de herir decenas de personas, solo con el fin de contener a los otros autores relevantes, que son los estudiantes, y tener el control de la situación. Estos mismos autores y población se ven afectados en la mayoría de las protestas estudiantiles que se han presentado en el contexto histórico de Colombia. ¿Cuáles hechos históricos influyeron en el contexto en el que se desarrolló el movimiento o sector social que estoy documentando? Para empezar a hablar de hechos históricos sobre el movimiento Banderados por el Cambio, se deben tomar en cuenta los principales hechos a nivel global, los cuales tienen una gran importancia debido a que involucran a la gran mayoría de los países del mundo. A nivel global se debe tener en cuenta que antes de 1971 se consolidó el socialismo en la Unión Soviética y en Europa del Este. Además, se está dando la Revolución China y posteriormente la Revolución Cubana, además de la Revuelta Global de Estudiantes en mayo de 1968. Continuando con la tercera pregunta, ¿cuál es el contexto actual de la temática? A partir de los abanderados por el cambio, el país ha atravesado diferentes situaciones complejas desde el punto social, económico, social y especialmente en el sector estudiantil. El movimiento estudiantil, los abanderados por el cambio, se dio en el año 1971. Cabe resaltar que para ese entonces se destinaba un pacto entre el Frente Nacional. Posteriormente, aparecería el movimiento de la Constituyente, el cual surgió después del asesinato de Galán en el año 90, del cual serían partidarios tanto universidades públicas como universidades privadas. Luego, en el año 2011, se dio la resurrección estudiantil, luego de que a partir de que una reforma planteada por el presidente de ese entonces, Juan Manuel Santos, y la ministra de su época, plantearon una reforma a la Ley 30, que implicaba tres puntos bastante controversiales dentro de la comunidad estudiantil. Estos puntos consisten en, primero, consolidar un modelo de universidades con ánimo de lucro. Segundo, permitir la entrada de capital externo en las instituciones oficiales. Y tercera, autorizar que el gobierno destinara recursos públicos a las universidades privadas. Otro movimiento estudiantil se originó el 2 de octubre de 2016, después de la victoria del no en el plebiscito por la paz. Estudiantes de universidades públicas y privadas de Bogotá, como lo son la Nacional y los Andes, convocaron multitudinarias marchas que lograron unir a más de 50.000 ciudadanos en la Plaza de Bolívar bajo un mismo lema, el cual era "Queremos la paz". Lo más significativo de esta protesta es que logró unir a un gran número de colombianos de diferentes procedencias, estratos socioeconómicos e incluso inclinaciones políticas en torno a una demanda común. En el año 2018 se presentó una serie de protestas y movilizaciones realizadas por estudiantes de universidades públicas y privadas de Colombia, debido a la crisis de financiación de la educación pública y su posterior decisión a su desfinanciación y la represión estatal hacia los movimientos estudiantiles del país. La cuarta pregunta es, ¿cuál es la relación de la temática investigada con el concepto cultura política? Las movilizaciones de los estudiantes evidencian un cambio en la forma en el cambio en el que se ejercía la protesta en un país con graves debilidades para realizar este tipo de participación política. En este sentido, la acción del movimiento estudiantil fue más institucionalizada, localizada y estratégica, visibilizando con sus demandas desde un sector favorecido. Cuando hablamos de la relación entre el movimiento estudiantil y cultura política, nos situamos ciertamente frente a un debate permanente y una problemática. En este debate, nuestra posición desde las ideas, las políticas
y las prácticas vendrán condicionadas por la relación que establezcamos entre la verdad y la ética. La educación es el elemento esencial para lograr la superación satisfactoria de los conflictos e instaurar bases sólidas para construir una cultura política alejada de formas de resolución ancladas en la violencia, el autoritarismo, la intolerancia y la corrupción. Y para terminar, la última pregunta es: ¿cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia? El sector estudiantil es uno de los sectores, si no el sector más importante para el desarrollo de la democracia, porque la aprehensión de conocimientos genera suficientes incertidumbres y malestares con la decisión que puede estar tomando el gobierno actual. Los estudiantes universitarios son quienes han tomado la iniciativa y la vocería para establecer un punto crítico y por medio de participaciones activas y legítimas aportan a partir de esa construcción de área de conocimiento a la sociedad un apoyo o descontento en el gobierno vigente, más allá de la participación que se puede generar por el movimiento estudiantil. Eso fue todo y muchísimas gracias por su atención.